Mayo de 1945. En una cabaña a 2.400 metros de altura en los Alpes austriacos, rodeada por 9 metros de nieve y accesible solo después de 5 horas de escalada nocturna, 4 hombres duermen entre armas automáticas, champán francés y millones en moneda falsa. Uno de ellos mide 1,93 m, pesa 100 kilogramos y tiene cicatrices profundas marcando ambos lados de su rostro. Durante 3 años controló el aparato de terror más sofisticado jamás construido: la Gestapo, el Sicherheitsdienst, la policía criminal y los servicios de inteligencia del Reich alemán, unificados bajo un solo comando. Su firma autorizó el asesinato de millones. Su red de espías se extendía desde Madrid hasta Estambul. Su nombre era Ernst Kaltenbrunner, y era tan desconocido que los periódicos publicaban fotografías de otros nazis creyendo que eran suyas. Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial del Reich, no encontró en su archivo de miles de imágenes una sola fotografía clara de él. Esta invisibilidad no era accidental. Era la herramienta de un hombre cuyo poder dependía precisamente de no ser visto. Mientras Göring coleccionaba condecoraciones y Goebbels pronunciaba discursos, Kaltenbrunner operaba en las sombras, firmando órdenes de ejecución sin dejar rastro documental, supervisando genocidios sin aparecer en fotografías, construyendo un imperio de información que lo convertía en el hombre más peligroso del círculo íntimo de Hitler. En Nuremberg, donde 22 líderes nazis fueron juzgados ante el mundo, Kaltenbrunner ocupó el 5º lugar en la lista de acusados. Los fiscales lucharon para encontrar documentos con su firma. Incluso sus coacusados lo rechazaron cuando apareció en el banquillo, negándose a estrechar su mano. Era el fantasma del Reich, el hombre que había administrado el Holocausto sin aparecer en fotografías, que había enviado millones a la muerte mientras permanecía invisible. Esta es su historia. En la lista de los 22 nazis procesados en Nuremberg, el 5º nombre pasaba desapercibido: Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel. Estos eran los rostros del Reich que el mundo conocía, pero el hombre que ocupaba el 5º lugar era un fantasma. Pocos documentos llevaban su firma, su nombre rara vez aparecía en la prensa. Heinrich Hoffmann, el fotógrafo oficial del Reich, no encontró en su extensa colección una sola imagen clara de él. Los periódicos publicaban fotografías de otros funcionarios nazis creyendo que eran suyas. Esta oscuridad no era accidental. Era la marca profesional de Ernst Kaltenbrunner, jefe de los servicios unificados de inteligencia y seguridad del Reich. Ernst Kaltenbrunner nació el 4 de octubre de 1903 en Ried-im-Innkreis, Alta Austria. Su padre era abogado, un hombre de clase media con aspiraciones burguesas. La familia se mudó a Linz cuando Ernst era niño. Allí, en los mismos salones de clase que Adolf Hitler había pisado años antes, se forjó una conexión que marcaría el destino de Europa. Hitler y Kaltenbrunner no solo compartían la misma ciudad natal, sus infancias se entrelazaron en las calles de Linz, creando vínculos personales que sobrevivirían décadas. La Primera Guerra Mundial terminó cuando Kaltenbrunner tenía 15 años. Austria-Hungría se desintegró. El imperio que había dominado Europa Central durante siglos quedó reducido a una pequeña república alpina. Para muchos austriacos, especialmente aquellos de origen alemán, esta derrota fue una humillación insoportable. Kaltenbrunner absorbió ese resentimiento. En 1921 ingresó a la Universidad de Graz para estudiar Derecho. Tenía 18 años y medía 1,93 m. Su físico imponente, combinado con una personalidad agresiva, lo convirtió en miembro destacado de las corporaciones estudiantiles. Estas fraternidades no eran clubes sociales, eran campos de entrenamiento para el nacionalismo alemán extremo. Las cicatrices en el rostro de Kaltenbrunner contaban una historia. En las corporaciones estudiantiles se practicaba el mensur, duelos rituales con sables que dejaban marcas permanentes. Kaltenbrunner acumuló cicatrices profundas en ambos lados de la cara. No eran símbolos de vanidad, eran credenciales. En la cultura nacionalista alemana de la época, estas marcas identificaban a un hombre como valiente, disciplinado, dispuesto al dolor. Kaltenbrunner llevaba las suyas con orgullo. Se graduó en 1926 con un doctorado en Derecho. Estableció un bufete en Linz.
Durante los siguientes 6 años ejerció como abogado, defendiendo principalmente a miembros del partido nazi austriaco, entonces ilegal. Austria prohibió el partido en 1933 después del asesinato del canciller Dollfuss, pero la prohibición solo empujó el movimiento a la clandestinidad. Kaltenbrunner no se limitaba a defender nazis en los tribunales, era uno de ellos. Se había unido al partido en 1930, cuando todavía era legal. Su número de afiliación era 300.179. En 1934, mientras Hitler consolidaba su poder en Alemania, Kaltenbrunner dirigía operaciones secretas en Austria. Organizó células clandestinas, coordinó sabotajes, reclutó simpatizantes dentro de la policía y el ejército. Su bufete legal servía como fachada para actividades de inteligencia. Documentos, armas, dinero, todo pasaba por las oficinas aparentemente respetables del Dr. Kaltenbrunner en Linz. La policía austríaca lo arrestó varias veces. Pasó meses en prisión preventiva. Cada arresto solo reforzaba su credibilidad entre los nazis austríacos. Cada liberación por falta de pruebas demostraba su habilidad para operar en las sombras. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera austríaca. No hubo resistencia. Austria dejó de existir como nación independiente, absorbida en el Reich alemán. Para Kaltenbrunner, el Anschluss representaba la culminación de años de trabajo clandestino. Su recompensa fue inmediata. Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, lo nombró SS Brigadeführer y jefe de las SS en Austria. A los 34 años, Kaltenbrunner controlaba el aparato de seguridad de toda una nación anexada. No perdió tiempo. En los meses siguientes, Kaltenbrunner estableció en Austria el mismo sistema de terror que las SS habían perfeccionado en Alemania. Arrestos masivos de opositores políticos, judíos forzados a limpiar calles mientras multitudes los humillaban, organizaciones disueltas, propiedades confiscadas, personas desaparecidas en medio de la noche. El sistema de campos de concentración se expandió. Mauthausen fue construido en 1938 cerca de Linz, bajo la supervisión directa de Kaltenbrunner. Diseñado como campo de categoría 3, el más brutal, Mauthausen estaba destinado a prisioneros considerados irrecuperables. La tasa de mortalidad superaba el 50%. Los trabajos forzados en las canteras de granito mataban a cientos cada mes. Kaltenbrunner inspeccionaba personalmente las instalaciones, evaluaba la eficiencia, ordenaba mejoras en los métodos de exterminio. Ebensee, un subcampo de Mauthausen, fue construido en 1943. Los prisioneros excavaban túneles en las montañas para instalar fábricas de armamento subterráneas, inmunes a los bombardeos aliados. El trabajo era extenuante, turnos de 12 horas cavando roca con herramientas inadecuadas, sin protección contra el polvo de granito que destruía los pulmones. La desnutrición era sistemática. Los barracones carecían de aislamiento térmico. Los inviernos austríacos mataban tanto como el trabajo. Cuando los prisioneros no podían trabajar más, eran enviados al crematorio. Kaltenbrunner visitó Ebensee en múltiples ocasiones. Nunca expresó objeciones a lo que vio. En Austria, Kaltenbrunner era conocido como el pequeño Himmler. El apodo no era irónico. Capturaba perfectamente su rol. Implementaba en escala regional las políticas que Himmler diseñaba a nivel del Reich. Pero Kaltenbrunner no era simplemente un ejecutor. Mostraba iniciativa, sugería mejoras, experimentaba con nuevos métodos. Su ambición era evidente. Himmler lo notó. Hitler también. El 27 de mayo de 1942, un comando checoslovaco atacó el Mercedes descapotable de Reinhard Heydrich en una curva de Praga. Una granada explotó contra el asiento trasero. Fragmentos de metal y tapicería penetraron el abdomen de Heydrich. Murió 8 días después de septicemia. Con 38 años, Heydrich había sido el hombre más peligroso del Reich después de Hitler. Jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, la RSHA, controlaba la Gestapo, el Sicherheitsdienst, la policía criminal. Su muerte dejó un vacío de poder que sacudió la estructura del terror nazi. Hitler tardó meses en nombrar un sucesor. El cargo requería habilidades contradictorias, brutalidad suficiente para aterrorizar a millones, sutileza para navegar las intrigas de las cúpulas nazis
lealtad absoluta a Hitler, independencia suficiente para tomar decisiones sin consultas constantes. Himmler evaluó candidatos. Consideró promover desde dentro de la RSHA Arthur Neve, jefe de la Kripo, Heinrich Müller de la Gestapo, Otto Ollendorf del SD. Cada uno tenía defectos. Neve era competente pero poco confiable, secretamente involucrado en conspiraciones anti-Hitler que lo llevarían eventualmente a la ejecución. Müller era leal pero carecía de visión estratégica, un policía eficiente sin capacidad para grandes maniobras políticas. Ollendorf era brillante pero demasiado intelectual, poco respetado por los operativos de campo que consideraban sus análisis sociológicos irrelevantes para el trabajo sucio. El 30 de enero de 1943 Hitler anunció el nombramiento. Ernst Kaltenbrunner asumía como jefe de la RSHA. La decisión sorprendió a muchos dentro del aparato nazi. Kaltenbrunner era relativamente desconocido fuera de Austria. No tenía experiencia en operaciones de inteligencia a escala del Reich. Sus credenciales eran principalmente regionales. Había sido el pequeño Himmler de Austria, construyendo el sistema de terror en los territorios anexados después del Anschluss. Pero Hitler veía cualidades que otros pasaban por alto. Kaltenbrunner era de Linz, como él. Compartían la experiencia formativa de haber crecido en la Austria anterior a la Primera Guerra Mundial, esa Austria de resentimientos germánicos y sueños imperiales frustrados. Habían jugado en las mismas calles de infancia. Esta conexión personal generaba una confianza que Hitler nunca otorgó a Heydrich, brillante pero éticamente flexible. Un oportunista que servía a Hitler por ambición más que por convicción. Kaltenbrunner llegó a Berlín en febrero de 1943. Las oficinas de la RSHA ocupaban varios edificios en Prinz-Albrecht-Straße, una dirección que se había convertido en sinónimo de terror en toda Europa ocupada. Desde allí se coordinaba el aparato que mantenía el Reich funcionando mediante miedo sistemático. La estructura era compleja pero eficiente. 7 Ämter, oficinas, cada una con funciones específicas que se entrelazaban para crear una red omnipresente de vigilancia y represión. El Amt 1 manejaba personal y administración, el pulso burocrático del terror. El Amt 2 se encargaba de asuntos económicos y legales, proporcionando la fachada de legitimidad para crímenes masivos. El Amt 3 bajo Otto Ollendorf era el SD interno, vigilancia política dentro de Alemania, monitoreando la moral de la población, identificando disidentes potenciales, infiltrando organizaciones religiosas y sociales. El Amt 4, dirigido por Heinrich Müller, era la Gestapo, policía secreta con poderes ilimitados de arresto y detención. Müller, conocido como Gestapo Müller para distinguirlo de otros funcionarios nazis con el mismo apellido, había sido policía de carrera en Baviera antes del nazismo. Era un burócrata meticuloso que llevaba registros detallados de cada arresto, cada interrogatorio, cada ejecución. Su oficina procesaba miles de casos diariamente, arrestos por escuchar radio extranjera, detenciones por chistes sobre Hitler, ejecuciones sumarias de trabajadores forzados que intentaban escapar. Müller operaba sin sentimentalismo ni ideología, aplicando terror como herramienta administrativa. Kaltenbrunner confiaba en él precisamente por esta frialdad profesional. El Amt V era la policía criminal, Kriminalpolizei, investigación de delitos comunes, pero también control de asociales y otros grupos indeseables. Bajo el nazismo, la distinción entre crimen político y común se había difuminado deliberadamente. Ladrones, prostitutas, vagabundos, alcohólicos, todos eran clasificados como elementos antisociales y enviados a campos de concentración junto con opositores políticos. Esta fusión servía a propósitos múltiples. Llenaba los campos con mano de obra esclava, creaba atmósfera de vigilancia total donde cualquier desviación de normas sociales podía resultar en arresto, y alimentaba la maquinaria industrial del genocidio con víctimas adicionales. El Amt 6, Inteligencia Exterior, espiaba gobiernos extranjeros, organizaba operaciones encubiertas más allá de las fronteras alemanas. Bajo Heydrich había sido relativamente pequeño, enfocado principalmente en Europa occidental.
Kaltenbrunner lo expandió agresivamente, convirtiéndolo en el centro de sus ambiciones. El Amt 7 manejaba investigación ideológica y documentación, compilando archivos masivos sobre enemigos del Reich, reales o imaginarios. Esta oficina mantenía expedientes sobre millones de personas, judíos, comunistas, masones, homosexuales, disidentes, religiosos. Los expedientes contenían genealogías, fotografías, direcciones, asociaciones, antecedentes penales inventados. Esta información alimentaba las listas de deportación, identificaba objetivos para arrestos preventivos, proporcionaba evidencia fabricada para juicios falsos. Pero la joya de la corona era algo nuevo. Antes de morir, Heydrich había comenzado a absorber el Abwehr, el servicio de inteligencia militar dirigido por el almirante Wilhelm Canaris. Durante años, Heydrich había maniobrado para subordinar el Abwehr a la RSHA, acusándolo de incompetencia, filtraciones de inteligencia a los aliados, sospechas de traición. La rivalidad entre servicios de inteligencia era feroz. Canaris, aristócrata de la vieja escuela, despreciaba a los arribistas nazis como Heydrich. Heydrich, ambicioso y despiadado, veía en Canaris un obstáculo para la consolidación total del poder de inteligencia. Cuando Kaltenbrunner asumió, el proceso estaba avanzado pero incompleto. Le tomó 18 meses terminarlo. La campaña contra Canaris fue metodológica. Primero, Kaltenbrunner documentó todos los fracasos del Abwehr: agentes capturados, operaciones expuestas, inteligencia errónea que había costado vidas alemanas. Compiló un dossier de cientos de páginas demostrando incompetencia sistemática. Segundo, infiltró la organización de Canaris con agentes de la RSHA leales a él, creando una red de espionaje dentro del propio servicio de inteligencia militar. Estos topos reportaban cada movimiento de Canaris, cada conversación privada, cada contacto sospechoso. Tercero, conectó al Abwehr con la conspiración del 20 de julio de 1944 contra Hitler. Aunque Canaris no participó directamente en el atentado, varios de sus subordinados estaban profundamente involucrados. Esta conexión fue suficiente. En febrero de 1944 Hitler disolvió el Abwehr. Sus funciones de inteligencia militar fueron transferidas a un nuevo Amt de la RSHA, el Militärisches Amt, bajo el control de Walter Schellenberg. De la noche a la mañana, miles de oficiales del Abwehr se encontraron trabajando para Kaltenbrunner. Instalaciones, archivos, redes de agentes, todo pasó a control de la RSHA. Canaris fue arrestado después del atentado del 20 de julio, encarcelado en el campo de concentración de Flossenbürg y ejecutado en abril de 1945, semanas antes del fin de la guerra. Kaltenbrunner había completado lo que Heydrich comenzó: la unificación total de todos los servicios de inteligencia y seguridad alemanes bajo un solo comando. Esta consolidación convirtió a Kaltenbrunner en el jefe de inteligencia más poderoso de Europa. Controlaba espionaje interno y externo, policía secreta, investigación criminal, vigilancia política, inteligencia militar. Ningún otro funcionario nazi, ni siquiera Himmler, tenía tanto poder concentrado en sus manos. Las implicaciones eran escalofriantes. Un solo hombre decidía quién era arrestado, dónde era enviado, cuándo era ejecutado. Un solo hombre recibía toda la inteligencia sobre amenazas internas y externas. Un solo hombre coordinaba operaciones desde Noruega hasta Grecia, desde Francia hasta Ucrania. Teóricamente, Kaltenbrunner reportaba a Himmler. En la práctica, operaba con autonomía casi total. Hitler le concedió acceso directo. Kaltenbrunner podía presentarse en la Cancillería sin cita previa, entregar informes personalmente, recibir órdenes sin intermediarios. Esta relación directa con Hitler alteraba toda la jerarquía nazi. Himmler, nominalmente superior de Kaltenbrunner, se encontraba frecuentemente ignorado mientras su subordinado discutía política con el Führer. En conversaciones con Schellenberg, Himmler admitió: «Kaltenbrunner me tiene completamente a su merced, debo tener cuidado con él». Esta admisión revelaba la verdadera distribución de poder. Himmler temía a su propio subordinado. El estilo de gestión de Kaltenbrunner contrastaba con el de Heydrich. Heydrich era meticuloso, obsesivo con los detalles. Revisaba personalmente miles de informes semanales. Trabajaba 16 horas diarias. Exigía que sus subordinados hicieran lo mismo.
Intervenía en operaciones menores si algo capturaba su atención. Esta microgestión generaba eficiencia, pero también cuello de botella. Decisiones esperaban la aprobación de Heydrich. Kaltenbrunner delegaba. Confiaba en sus jefes de Amt para operaciones diarias. Él se enfocaba en estrategia, en conexiones con Hitler, en maniobras políticas dentro del aparato nazi. Establecía objetivos generales y dejaba que sus subordinados determinaran métodos de ejecución. Esta delegación no significaba debilidad ni desconocimiento. Kaltenbrunner sabía exactamente qué estaba sucediendo en cada Amt. Leía resúmenes diarios de todas las operaciones significativas. Exigía actualizaciones semanales de cada jefe de departamento. Castigaba fallos con transferencias a posiciones peligrosas o, en casos extremos, con arresto. Pero entendía que un imperio de información no podía administrarse mediante microgestión. La RSH empleaba decenas de miles de personas, operaba en docenas de países, manejaba millones de expedientes. Un solo hombre no podía controlar cada detalle. Kaltenbrunner construyó un sistema donde la delegación funcionaba porque los subordinados sabían que fallas tenían consecuencias letales. Su interés principal era política exterior. Según Schellenberg, Kaltenbrunner aspiraba a reemplazar a Joachim von Ribbentrop como ministro de Relaciones Exteriores. Odiaba a Ribbentrop, considerándolo incompetente e incapaz de comprender las realidades geopolíticas de una guerra mundial. Ribbentrop había sido vendedor de champán antes de unirse a los nazis, una revista social sin experiencia diplomática real. Su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores en 1938 había escandalizado al cuerpo diplomático alemán tradicional. Para 1943, con la guerra claramente perdible, su incompetencia era evidente incluso para Hitler. Kaltenbrunner creía que la RSHA, con sus redes de inteligencia en cada capital europea, estaba mejor posicionada para dirigir la diplomacia alemana que el anticuado Ministerio de Relaciones Exteriores. Los diplomáticos tradicionales operaban mediante protocolos obsoletos, confiando en contactos sociales y ceremonias. La RSH operaba mediante información, chantaje, soborno, infiltración, manipulación. En un mundo en guerra, esta aproximación era más efectiva. Kaltenbrunner comenzó a intervenir sistemáticamente en asuntos de política exterior, enviando sus propios representantes a capitales neutrales, estableciendo canales diplomáticos paralelos, socavando la autoridad de Ribbentrop. Esta ambición generaba tensiones constantes. Ribbentrop se quejaba con Hitler sobre las intromisiones de Kaltenbrunner, acusándolo de exceder su autoridad, de comprometer negociaciones diplomáticas con métodos de inteligencia crudos. Hitler mediaba, generalmente favoreciendo a Kaltenbrunner. La guerra requería inteligencia precisa más que diplomacia ceremonial. Los informes de Kaltenbrunner sobre intenciones aliadas, divisiones entre británicos y estadounidenses, tensiones crecientes con los soviéticos, eran más valiosos que los despachos diplomáticos formales de Ribbentrop. Hitler prefería verdad brutal sobre optimismo cortés. El 20 de julio de 1944, una bomba explotó en el cuartel general de Hitler en Rastenburg, Prusia Oriental. El coronel Klaus von Stauffenberg había colocado un maletín con explosivos bajo la mesa de conferencias donde Hitler estudiaba mapas con su Estado Mayor. La bomba detonó a las 12:42 de la tarde. La explosión mató a 4 personas inmediatamente, hirió a otras 20, pero Hitler sobrevivió. La mesa de roble macizo había absorbido gran parte de la explosión. Hitler sufrió rotura de tímpanos, quemaduras menores, contusiones, nada fatal. Stauffenberg, creyendo que Hitler había muerto, voló a Berlín para iniciar la Operación Valquiria, el golpe de Estado planeado para tomar control del gobierno. El golpe fracasó en horas. Unidades leales al régimen arrestaron a los conspiradores en Berlín. Stauffenberg fue ejecutado esa misma noche en el patio del Ministerio de Guerra, fusilado junto con 3 co-conspiradores bajo luces de camiones militares. Pero esto era solo el comienzo. La conspiración era extensa, involucraba cientos de oficiales militares, funcionarios civiles, aristócratas, intelectuales. Hitler quería venganza total. Confió la investigación a Kaltenbrunner, no a Himmler. Esta elección era significativa. Demostraba que Hitler confiaba más en Kaltenbrunner para asuntos de máxima importancia.
Durante los siguientes meses, Kaltenbrunner dirigió personalmente los interrogatorios de los conspiradores. Las sesiones se realizaban en las oficinas de Prinz Albrecht Straße, en sótanos convertidos en cámaras de tortura. Los métodos eran sistemáticos: privación de sueño durante días, palizas con porras de goma que no dejaban marcas visibles, submarinos simulando ahogamiento, tortura psicológica amenazando familiares. Kaltenbrunner no participaba físicamente en la tortura, eso lo dejaba a especialistas, pero dirigía los interrogatorios, formulaba preguntas, decidía cuándo aplicar presión adicional. Los resultados fueron exhaustivos. Más de 7.000 personas fueron arrestadas en la purga subsiguiente. Kaltenbrunner extrajo confesiones detallando cada aspecto de la conspiración: nombres completos de participantes, fechas de reuniones secretas, ubicaciones de encuentros, conexiones con el extranjero, planes para el gobierno post-Hitler. La red era más extensa de lo que Hitler había imaginado. Involucraba al general Ludwig Beck, ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Karl Goerdeler, ex alcalde de Leipzig, había sido designado canciller del gobierno de transición. El mariscal de campo Erwin von Witzleben estaba implicado. El embajador Ulrich von Hassel había mantenido contactos con británicos. Decenas de oficiales superiores del Wehrmacht sabían del complot o lo apoyaban pasivamente. Los juicios comenzaron en agosto ante el Tribunal del Pueblo presidido por Roland Freisler, juez fanático nazi conocido por gritar a los acusados y humillarlos públicamente. Las sesiones fueron filmadas por orden de Hitler, quien las veía repetidamente en su cine privado. Los acusados fueron humillados sistemáticamente, sin abogados efectivos, sin derecho a presentar evidencia, sin oportunidad de defensa real. Freisler gritaba insultos, interrumpía respuestas, ridiculizaba a hombres que habían sido generales y embajadores. Los acusados aparecían sin cinturones ni corbatas, obligados a sostener sus pantalones con las manos, despojados de dignidad antes de ser despojados de vida. Las sentencias estaban decididas antes de comenzar: muerte por ahorcamiento. Pero no ahorcamiento rápido con rotura de cuello, el método tradicional diseñado para minimizar sufrimiento. Hitler ordenó específicamente que fueran colgados con piano wire, alambre de piano, estrangulación lenta que podía tomar 10 o 15 minutos. Las ejecuciones fueron filmadas para entretenimiento personal de Hitler. Kaltenbrunner supervisó personalmente las ejecuciones en la prisión de Plötzensee. Los condenados eran llevados uno por uno a una habitación pequeña donde ganchos de carne colgaban del techo. El piano wire se enrollaba alrededor del cuello. El condenado era izado lentamente. Cámaras filmaban la agonía completa. Entre los ejecutados estaban generales que habían comandado ejércitos, diplomáticos que habían representado a Alemania en capitales extranjeras, intelectuales que habían sido voces prominentes de la cultura alemana, miembros de antiguas familias aristocráticas. El general Henning von Treschow se suicidó con una granada antes de ser arrestado. El mariscal de campo Rommel, héroe nacional, recibió la opción de suicidarse para proteger a su familia. Tomó cianuro en octubre de 1944. Adam von Trott-Sussolz, diplomático que había estudiado en Oxford y mantenido contactos con británicos, fue ahorcado. Hans von Donangy, cuñado del teólogo Dietrich Bonhoeffer, fue ejecutado. El almirante Canaris, aunque no directamente involucrado en el atentado, fue ejecutado en abril de 1945 por su conexión con conspiradores. Más de 200 fueron colgados entre agosto de 1944 y abril de 1945, una purga que decapitó la oposición interna al nazismo. La masacre de los conspiradores del 20 de julio consolidó la posición de Kaltenbrunner de manera definitiva. Hitler confiaba en él completamente, lo veía como el hombre que había salvado el régimen de colapso interno. Hacia el final de la guerra, cuando el Reich se desintegraba bajo bombas aliadas y ofensivas soviéticas, Kaltenbrunner pasaba varias horas diarias con el Führer en el búnker de Berlín. Discutían informes de inteligencia sobre movimientos de tropas enemigas, estrategias militares para defensa imposible, lealtades cuestionables dentro del aparato nazi. Otros líderes nazis notaban con preocupación y envidia esta intimidad. Göring, Goebbels, Bormann, todos entendían que Kaltenbrunner tenía el oído de Hitler de maneras que ellos no tenían, que sus palabras pesaban más en las decisiones finales del Führer.
La conferencia de Wannsee se realizó el 20 de enero de 1942 en una villa elegante junto al lago en las afueras de Berlín, am Großen Wannsee, 56 a 58. La casa había sido confiscada a un empresario judío, una ironía cruel dado el propósito de la reunión. Reinhard Heydrich presidió. 15 funcionarios nazis de alto rango asistieron, representantes de ministerios, oficinas del partido, administración civil en territorios ocupados. El propósito era coordinar la solución final de la cuestión judía, un eufemismo burocrático para el exterminio sistemático de 11 millones de personas. Heydrich presentó estadísticas detalladas, el número exacto de judíos en cada país europeo, desglosados por nacionalidad. Presentó planes logísticos para su deportación, concentración y asesinato. La reunión duró 90 minutos. Al final, todos los asistentes habían aceptado su rol en el asesinato industrial de millones. El protocolo de la reunión redactado por Adolf Eichmann usaba lenguaje sanitizado, evacuación, tratamiento especial, solución final. Nadie mencionó cámaras de gas o crematorios. Kaltenbrunner no asistió a Wannsee. En enero de 1942 todavía estaba en Austria, consolidando su control sobre el aparato de seguridad regional, pero cuando asumió la RSH, a 13 meses después, heredó la responsabilidad operativa del genocidio. La maquinaria del exterminio ya funcionaba a toda capacidad. Los campos en Polonia operaban según cronogramas establecidos. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Majdanek. Trenes llegaban diariamente cargados con judíos de toda Europa. El proceso era eficiente, refinado mediante prueba y error durante meses de operación. Selección en la rampa, cámaras de gas disfrazadas como duchas, crematorios funcionando 24 horas. En el verano de 1943, en el pico de operaciones, Auschwitz asesinaba 10.000 personas al día. Los hornos crematorios no podían procesar tantos cadáveres. Cuerpos eran quemados en fosas abiertas, el humo visible a kilómetros de distancia. Kaltenbrunner visitó Mauthausen regularmente durante su tiempo en Austria, antes de asumir la RSHA. Mauthausen era su creación en muchos sentidos. Establecido en 1938 cerca de Linz, después del Anschluss, fue diseñado como campo de categoría 3, el más brutal del sistema. Los prisioneros trabajaban en canteras de granito, subiendo y bajando 186 escalones tallados en roca, conocidos como la escalera de la muerte, cargando piedras de 50 kilogramos sobre sus espaldas. Guardias de las SS apostaban sobre cuántos prisioneros sobrevivirían el día. Los que colapsaban eran golpeados hasta la muerte o arrojados desde el borde de la cantera. La tasa de mortalidad en Mauthausen superaba el 50%. No era un campo de trabajo, era un campo de exterminio mediante trabajo. Como jefe de la RSHA, Kaltenbrunner supervisaba todo el sistema de campos de concentración. Esta responsabilidad era compartida con Oswald Pohl, jefe de la SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt, la oficina económica de las SS que administraba los aspectos logísticos y financieros de los campos. Pero la división de responsabilidades era artificial. Kaltenbrunner decidía quién era enviado a los campos mediante órdenes de arresto emitidas por la Gestapo. Decidía qué prisioneros eran transferidos entre campos. Aprobaba ejecuciones de prisioneros considerados especialmente peligrosos. Los registros administrativos muestran su participación directa, aprobación de presupuestos para construcción de nuevas cámaras de gas, autorizaciones para órdenes de Zyklon B, el gas venenoso usado en Auschwitz, órdenes de transferencia de miles de prisioneros. Su firma aparecía en documentos relacionados con Sonderbehandlung, tratamiento especial, el eufemismo burocrático para ejecución. Estos documentos listaban nombres de prisioneros, sus números de identificación, razones para tratamiento especial. Las razones eran frecuentemente absurdas: actitud hostil, insubordinación, intento de escape, sospecha de sabotaje. En realidad, eran sentencias de muerte administrativas sin juicio, sin defensa, sin apelación. Kaltenbrunner firmaba docenas de estas órdenes semanalmente. Para él eran trámites burocráticos rutinarios, archivados entre informes de inteligencia y presupuestos departamentales. Defendió esta participación argumentando que los campos eran necesarios para seguridad del Reich, que los prisioneros eran enemigos del Estado alemán,
que sus muertes evitaban sabotajes y resistencia. Esta narrativa ignoraba la realidad de quienes estaban en los campos. La mayoría no eran combatientes ni saboteadores. Eran civiles arrestados por su etnia, religión, orientación sexual o afiliaciones políticas reales o imaginarias. Ancianos que no podían representar amenaza militar, mujeres y niños completamente inofensivos, intelectuales cuyo único crimen era poseer libros prohibidos, prisioneros de guerra soviéticos protegidos por convenciones internacionales. Todos terminaban en el mismo sistema de exterminio, pero los números contradicen cualquier narrativa de seguridad. Entre 1942 y 1945, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. No eran combatientes, no representaban amenazas militares, no realizaban sabotajes, eran civiles, ancianos en asilos, mujeres embarazadas, niños de meses de edad. Las cámaras de gas no discriminaban. En Treblinka, un campo diseñado exclusivamente para exterminio, no había selección laboral, no había barracones para prisioneros, no había talleres ni fábricas. Era una instalación industrial para asesinato masivo. Cada tren que llegaba, típicamente con 2.000 a 3.000 personas apretadas en vagones de ganado, descargaba su carga humana directamente hacia las cámaras de gas. El proceso completo, desde llegada hasta cremación, tomaba menos de 2 horas. 900.000 personas fueron asesinadas en Treblinka entre julio de 1942 y octubre de 1943, un promedio de aproximadamente 2.000 muertes diarias durante 15 meses de operación continua. El campo no tenía fábricas, no producía armamento, no contribuía al esfuerzo de guerra alemán, excepto mediante el robo de propiedad de las víctimas. Operaba con un personal de solo 150 personas. 30 SS alemanes y 120 guardias auxiliares ucranianos. Esta proporción demostraba la eficiencia letal del diseño. Las víctimas eran engañadas hasta el último momento. Después de descender de los trenes, eran dirigidas a duchas para desinfección. Las cámaras de gas estaban diseñadas para parecer instalaciones sanitarias completas con regaderas falsas en los techos. Solo cuando las puertas se sellaban y el monóxido de carbono comenzaba a fluir, las víctimas comprendían la verdad. La muerte tardaba entre 20 y 30 minutos de asfixia agonizante. La maquinaria del genocidio requería burocracia masiva que funcionaba con precisión germánica. Horarios de trenes coordinados con Deutsche Reichsbahn, los ferrocarriles alemanes, que cobraban tarifa por cada pasajero transportado a la muerte. 4 pfennigs por kilómetro para adultos, 2 pfennigs para niños menores de 10 años, gratis para menores de 4. Grupos de más de 400 personas recibían descuento del 50%. Los judíos pagaban su propio transporte hacia el exterminio, dinero confiscado por la Gestapo antes de la deportación. Provisión constante de Zyklon B, el gas venenoso usado en Auschwitz y otros campos, suministrado por 2 compañías alemanas, Degesch y Tesch y Stabenow, que facturaban regularmente por entregas masivas. Mantenimiento de crematorios, reparación de hornos que funcionaban continuamente, quemando cuerpos día y noche. Disposición de cenizas que eran esparcidas en ríos, usadas como fertilizante, o simplemente apiladas en montañas grises cerca de los crematorios. Procesamiento de propiedad confiscada, ropa clasificada y enviada a Alemania para distribución entre población civil, joyas vendidas para financiar operaciones de las SS, dientes de oro extraídos de cadáveres y fundidos en lingotes. La operación Aktion Reinhardt, nombre en código para el exterminio de judíos polacos, generó ganancias masivas para las SS. Se confiscaron toneladas de oro, diamantes, moneda extranjera. Todo esto pasaba por oficinas de la RSHA. Informes semanales resumían productividad, número de ejecutados por campo, cantidad de propiedad procesada, problemas logísticos encontrados, soluciones implementadas. Kaltenbrunner recibía estos informes en su escritorio en Prinz Albrecht Straße. Los leía, a veces anotaba márgenes con instrucciones o preguntas, tomaba decisiones basadas en ellos. Asignación de recursos, transferencia de personal, aprobación de expansiones de instalaciones de exterminio. En Nuremberg, enfrentando acusación por crímenes contra la humanidad, Kaltenbrunner negó todo conocimiento del Holocausto. Afirmó nunca haber visitado un campo de exterminio.
Insistió en que su trabajo se limitaba a inteligencia y contrainteligencia, que la administración de campos era responsabilidad de Oswald Paul, no suya, que no tenía responsabilidad directa sobre políticas de exterminio. Los documentos presentados por la Fiscalía demostraron lo contrario. Su firma aparecía en órdenes de ejecución específicas. Memorandos internos de la RSHA mostraban su involucramiento en decisiones sobre campos. Testigos confirmaron su presencia en Mauthausen durante operaciones de exterminio. Wilhelm Höttl, uno de sus subordinados en el Amt 6, testificó que Kaltenbrunner le había mencionado cifras específicas sobre judíos asesinados. Aproximadamente 4 millones en campos de exterminio, 2 millones adicionales mediante Einsatzgruppen, escuadrones móviles de muerte que operaban en territorios soviéticos ocupados. La defensa de Kaltenbrunner en el juicio era simple pero legalmente inútil. Seguía órdenes. Hitler había ordenado la solución final en algún momento de 1941. La fecha exacta es disputada por historiadores. Himmler la había organizado como jefe de las SS. Heydrich la había coordinado antes de su muerte. Kaltenbrunner simplemente administraba un sistema existente, implementado antes de su llegada a la RSHA. No había iniciado el genocidio, no lo había diseñado, no lo había promovido por iniciativa propia. Era un funcionario cumpliendo órdenes de superiores en un estado totalitario donde desobedecer significaba ejecución. Esta defensa ignoraba la realidad de su poder. Kaltenbrunner no era un burócrata menor atrapado en una maquinaria que no controlaba. Era el jefe de la RSHA, con autoridad sobre vida y muerte de millones. Podía acelerar deportaciones o retrasarlas. Podía asignar más recursos a campos específicos o reducirlos. Podía transferir prisioneros de campos de trabajo a campos de exterminio. Cada una de estas decisiones administrativas determinaba quién vivía y quién moría. Tenía poder discrecional sobre ejecuciones individuales mediante órdenes de tratamiento especial. Podía intervenir para salvar vidas si elegía hacerlo. Algunos funcionarios nazis lo hicieron. Oskar Schindler salvó más de 1000 judíos. Albert Göring, hermano de Hermann, ayudó a docenas a escapar. Kaltenbrunner nunca usó su poder para salvar a nadie. Al contrario, lo usó consistentemente para acelerar el exterminio. Los campos bajo jurisdicción de la RSHA operaban según protocolos específicos diseñados para maximizar eficiencia del asesinato mientras minimizaban costos. Los prisioneros eran clasificados en categorías marcadas por insignias de colores diferentes: triángulos rojos para políticos, verdes para criminales, negros para asociales, rosas para homosexuales, púrpuras para testigos de Jehová, amarillos para judíos. Esta clasificación determinaba tratamiento. Los prisioneros políticos alemanes frecuentemente recibían posiciones de autoridad dentro de campos, supervisando otros prisioneros. Los criminales comunes servían como capos, capataces brutales que aplicaban disciplina mediante violencia. Los judíos estaban en el fondo de la jerarquía, recibiendo las peores tareas, las menores raciones, los castigos más severos. Las peores tareas eran asignadas a los Sonderkommandos, equipos especiales forzados a trabajar en cámaras de gas y crematorios. Su trabajo era remover cadáveres de las cámaras de gas después de cada operación, transportarlos a crematorios, alimentar cuerpos a los hornos, limpiar cenizas. También revisaban cadáveres buscando objetos de valor escondidos, diamantes tragados, monedas de oro en cavidades corporales. Extraían dientes de oro con alicates. Este trabajo era psicológicamente devastador. Los miembros de Sonderkommandos frecuentemente reconocían familiares entre los cadáveres, esposas, hijos, padres. Eran forzados a procesar los cuerpos de sus propios seres queridos. La esperanza de vida promedio de un Sonderkommando era 3 meses. Después de ese periodo, eran ellos mismos ejecutados para eliminar testigos. Nuevos Sonderkommandos eran seleccionados de transportes entrantes para reemplazar a los ejecutados. Este sistema aseguraba que pocos sobrevivieran para testificar sobre las operaciones. Solo unos pocos Sonderkommandos sobrevivieron la guerra. Sus testimonios proporcionan los relatos más detallados y horribles de las cámaras de gas. El pánico cuando las puertas se sellaban. Los gritos cuando el gas comenzaba a hacer efecto. El silencio después de media hora. Describieron encontrar madres muertas todavía abrazando hijos, familias apiladas en las esquinas de las cámaras donde habían buscado aire limpio inútilmente.
Kaltenbrunner conocía estos detalles. Su oficina recibía informes regulares de comandantes de campos sobre operaciones de exterminio. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz, reportaba directamente a la RSHA sobre eficiencia de las cámaras de gas, capacidad de crematorios, problemas técnicos con equipamiento. En su testimonio en Nuremberg, antes de su propia ejecución, Höss describió conversaciones con funcionarios de la RSHA sobre métodos de exterminio, discusiones sobre eficiencia, comparaciones entre diferentes gases venenosos. Inicialmente Auschwitz usó monóxido de carbono, como en Treblinka, pero era lento e ineficiente. En septiembre de 1941, durante experimentos con prisioneros de guerra soviéticos, se descubrió que Zyklon B era más efectivo. Mataba en 15 minutos, requería menos cantidad, era más barato de producir. La RSHA aprobó el cambio después de revisar reportes sobre los experimentos. La participación de Kaltenbrunner incluía decisiones sobre experimentos médicos realizados en campos de concentración sin consentimiento de sujetos. Los doctores de las SS realizaban experimentación humana supuestamente para beneficiar el esfuerzo de guerra alemán. Pruebas de hipotermia sumergiendo prisioneros en agua helada para determinar cuánto tiempo podrían sobrevivir pilotos alemanes derribados en el Mar del Norte, inyecciones de enfermedades tropicales para probar medicamentos antimalaria, esterilizaciones masivas mediante radiación o inyecciones químicas buscando métodos baratos para esterilizar poblaciones enteras de eslavos, experimentos de altitud colocando prisioneros en cámaras de baja presión para simular grandes altitudes. Estos experimentos requerían aprobación de la RSHA porque usaban prisioneros de campos de concentración como sujetos. Kaltenbrunner firmó autorizaciones permitiendo a doctores como Josef Mengele en Auschwitz y Sigmund Rascher en Dachau realizar sus investigaciones. Los sujetos de estos experimentos raramente sobrevivían. Los experimentos de hipotermia mataban aproximadamente 80% de los sujetos mediante choque o paro cardíaco. Los experimentos de altitud causaban embolismos masivos cuando se despresurizaban las cámaras rápidamente. Los experimentos de esterilización dejaban a sobrevivientes con quemaduras internas masivas por radiación o peritonitis por inyecciones. Mengele realizó experimentos particularmente grotescos en gemelos, tratando de descubrir secretos de embarazos múltiples para aumentar tasas de natalidad alemanas. Diseccionaba gemelos vivos, inyectaba químicos en sus ojos tratando de cambiar color, amputaba miembros sin anestesia. La defensa de Kaltenbrunner argumentaba que estos experimentos eran decisión de doctores individuales, que él simplemente había autorizado uso de prisioneros, pero no había especificado qué se haría con ellos. Esta distinción es moralmente irrelevante. Autorizar uso de seres humanos para experimentación sin consentimiento es participación directa en crímenes, independientemente de qué experimentos específicos se realizaran. Pero además, la distinción era fácticamente falsa. Documentos mostraban que Kaltenbrunner recibía reportes detallados sobre resultados de experimentos, que hacía preguntas sobre metodología, que sugería líneas adicionales de investigación. Walter Schellenberg dirigía el Amt 6, Inteligencia Exterior de la RSHA. Bajo Heydrich, el Amt 6 había sido una operación relativamente pequeña, enfocada en Europa Occidental y Escandinavia. Kaltenbrunner lo expandió agresivamente. Para 1944, el Amt 6 tenía estaciones en cada capital europea, redes de informantes en países neutrales, agentes infiltrados en gobiernos aliados. La absorción del Abwehr en 1944 multiplicó estos recursos. De repente, la RSHA controlaba no solo espionaje político, sino también inteligencia militar, movimientos de tropas, órdenes de batalla, planes de operación. Schellenberg era el tipo de subordinado que Kaltenbrunner desconfiaba. Joven, ambicioso, educado, hablaba varios idiomas fluidamente. Había viajado extensamente antes de la guerra, mantenía contactos en círculos internacionales. Estas cualidades lo hacían valioso como jefe de inteligencia, pero peligroso como rival potencial. Kaltenbrunner lo vigilaba constantemente. Schellenberg, consciente de esta desconfianza, cultivaba relaciones directas con Himmler, tratando de crear un contrapeso protector.
Esta triangulación generaba tensiones constantes entre los tres hombres. El Amt 6 operaba desde el cuartel general en Berkaer Straße. Sus operaciones cubrían múltiples frentes simultáneamente. En España, agentes infiltrados en la embajada británica fotografiaban documentos diplomáticos. En Suecia, una red de informantes monitoreaba comunicaciones entre los aliados occidentales y la resistencia noruega. En Turquía, Estambul servía como punto de encuentro neutral, donde agentes alemanes y británicos jugaban intrincados juegos de desinformación y reclutamiento. En Suiza, oficiales alemanes establecían contactos con representantes estadounidenses, explorando posibilidades de paz separada. Una de las operaciones más exitosas fue la Operación Bernhard. Bajo supervisión directa de Kaltenbrunner, la RSHA estableció en el campo de concentración de Sachsenhausen una operación secreta de falsificación. Prisioneros expertos en impresión, grabado y química fueron seleccionados para producir libras esterlinas británicas falsas de calidad perfecta. El objetivo era inundar la economía británica con moneda falsa, causando inflación descontrolada y colapso financiero. Entre 1942 y 1945, la operación produjo aproximadamente 9 millones de libras esterlinas en billetes falsos. Estos billetes eran tan buenos que bancos británicos no podían distinguirlos de los reales. Muchos circularon en el mercado durante años después de la guerra. Kaltenbrunner usaba la operación Bernhard también para financiar operaciones de inteligencia. Los billetes falsos pagaban informantes, sobornaban funcionarios, compraban influencia en países neutrales. En 1944, cuando los recursos del Reich se agotaban, esta fuente de financiamiento ilimitado permitió al Amt 6 mantener operaciones que de otra manera habrían colapsado. La falsificación no se limitaba a libras esterlinas. También se produjeron dólares estadounidenses, aunque en cantidades menores y con menor calidad. El Amt 6 bajo Kaltenbrunner también desarrolló operaciones de sabotaje. Otto Skorzeny, oficial de las SS famoso por rescatar a Mussolini en 1943, dirigía unidades especiales dedicadas a misiones de alto riesgo. En septiembre de 1944, durante la operación Market Garden, equipos de Skorzeny vestidos con uniformes aliados infiltraron líneas británicas, cortaron comunicaciones, cambiaron señales de tráfico, crearon caos en la retaguardia. En diciembre de 1944, durante la ofensiva de las Ardenas, la Operación Grave envió comandos alemanes disfrazados como soldados estadounidenses detrás de las líneas aliadas. Capturaron prisioneros, difundieron rumores falsos sobre objetivos alemanes, asesinaron oficiales estadounidenses. Estas operaciones eran técnicamente crímenes de guerra. Las leyes internacionales prohibían combatientes disfrazados con uniformes enemigos. Los soldados capturados en estas condiciones podían ser ejecutados inmediatamente. Kaltenbrunner lo sabía. Aprobaba estas operaciones precisamente porque creaban terror desproporcionado a su efectividad militar. Un solo equipo de sabotaje podía inmovilizar divisiones enteras, forzándolas a verificar identidades, establecer contraseñas cambiantes, desconfiar de sus propias tropas. Pero el mayor proyecto de inteligencia de Kaltenbrunner era algo diferente. A partir de 1943, comenzó a trabajar con un grupo de oficiales austriacos del antiguo Abwehr en un plan extraordinariamente ambicioso: establecer una Austria independiente que sirviera como estado tapón entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, reconocida y protegida por las potencias occidentales. Este plan involucraba a Wilhelm Höttl, Wilhelm Vanek, Werner Götsch y otros intelectuales del Amt 6 que habían concluido tempranamente que Alemania perdería la guerra. El grupo argumentaba que los aliados occidentales no querrían una fuerte presencia soviética en Austria. Una Austria independiente, anticomunista pero no nazi, podría ser aceptable para Estados Unidos y Gran Bretaña. Kaltenbrunner dio consentimiento tácito a estas maniobras. No podía participar abiertamente sin traicionar a Hitler, pero permitía que sus subordinados exploraran contactos. En 1944, intentos de contactar al mayor británico Christie a través de cartas fallaron. Una oportunidad de comunicarse con la legación estadounidense en Belgrado se perdió cuando la ciudad cayó ante el Ejército Rojo.
En marzo de 1945, con la guerra claramente perdida, Höttl viajó a Suiza. Allí, con ayuda del conde polaco Potocki y el príncipe Alois Auersperg, contactó a representantes estadounidenses. Allen Dulles, director de OSS en Europa, escuchó la propuesta. Los estadounidenses expresaron interés en la actitud de Kaltenbrunner hacia una Austria independiente. Höttl regresó con información alentadora. Washington no quería influencia soviética dominante en Austria. La propuesta de un gobierno provisional austriaco tenía potencial. A principios de 1945, mientras los ejércitos aliados convergían en Alemania desde el este y el oeste, comenzó a circular un rumor inquietante. Los líderes nazis, enfrentando derrota inevitable, estaban preparando un último reducto en los Alpes austriacos. Desde esta fortaleza natural, defendida por las montañas más altas de Europa Central, las SS y los fanáticos del partido descenderían como lobos para atacar las fuerzas de ocupación aliadas. La resistencia podría durar años, alimentada por depósitos de armas y suministros ocultos en túneles de montaña, sostenida por población civil leal al Reich. Este reducto nacional no era completamente mítico. Los aliados tenían razones para creerlo. Fotografías de reconocimiento mostraban construcción de búnkers en las montañas al sur de Salzburgo. Interrogatorios de prisioneros alemanes indicaban movimiento de funcionarios del partido y unidades SS hacia los Alpes. El sexto ejército Panzer SS de Sepp Dietrich, una de las formaciones más fanáticas del Reich, se retiraba hacia Austria. Documentos capturados mencionaban preparativos para operaciones de guerrilla prolongada. El general Walter Bedell Smith, jefe de Estado Mayor de Eisenhower, declaró: «Teníamos todas las razones para creer que los nazis pretendían hacer su última resistencia entre los riscos». La inteligencia aliada identificó el área alrededor de Alt-Aussee, en las montañas Totes-Gebirge, como el centro probable del reducto. Esta región tenía ventajas estratégicas obvias: terreno extremadamente montañoso accesible solo por pocos caminos estrechos, minas de sal que podían servir como depósitos subterráneos, población mayoritariamente germano-austríaca con simpatías nazis. El 3 de mayo de 1945, la 80ª División de Infantería del Tercer Ejército estadounidense fue ordenada a retroceder desde su encuentro con tropas soviéticas en Steyr hacia posiciones aproximadamente 60 kilómetros al norte del área del reducto. La guerra en Europa estaba terminando, pero la amenaza del reducto permanecía. Los comandantes estadounidenses no sabían si enfrentarían resistencia fanática que pudiera costar miles de vidas adicionales. En esta situación llegó información de que August Eigruber, Gauleiter de Alta Austria, había pasado por la aldea de Borchdorf dirigiéndose a Munden en el lago Traun. Munden estaba en las estribaciones de las montañas del reducto. Pero había algo más. Junto con Eigruber, Ernst Kaltenbrunner y Robert Ley, líder del Frente del Trabajo alemán, también habían pasado por la zona. Los tres se dirigían al corazón del Salzkammergut, la región montañosa que se extendía desde Attersee a través de Sankt Wolfgang y Bad Ischl hasta Bad Aussee. El 5 de mayo, mientras avanzaban hacia la zona del reducto, agentes del CIC encontraron una manifestación concreta del trabajo de Kaltenbrunner, el campo de concentración de Ebensee. Era parte del sistema de exterminio de Mauthausen que Kaltenbrunner había ayudado a construir cuando era el pequeño Himmler de Austria. Ebensee parecía más horrible incluso que Dachau. Cuerpos que uno nunca habría creído pudieran existir vivos caminaban alrededor, cubiertos de llagas y piojos. La suciedad era indescriptible. Adyacente al crematorio había habitaciones apiladas con cuerpos desnudos encogidos, cal arrojada sobre ellos para combatir el hedor y las alimañas. Los cuerpos excedentes que no podían manejarse en el crematorio eran transportados en carros a otra parte del recinto, donde eran arrojados en fosas abiertas llenas con solución química. Peor aún era el hospital, donde los moribundos y enfermos habían sido hacinados para experimentación antes de ser llevados al crematorio. No había camas. Los internos yacían en estantes cubiertos con trapos sucios, grupos de 2 o 3 acurrucados juntos como ratones para mantenerse calientes. Cuando los soldados estadounidenses entraron, los prisioneros extendieron sus manos y rogaron por comida.
Cuando se les dijo que no había, que el personal médico y de gobierno militar estadounidense llegaría inmediatamente, se derrumbaron y sollozaron. «Hemos esperado por ustedes 4, 5, 6 años. Ahora vienen con las manos vacías». Al día siguiente, 6 de mayo, la búsqueda de Kaltenbrunner se intensificó. En Bad Ischl, antigua residencia de verano del emperador Francisco José, informantes reportaron que Kaltenbrunner y su esposa estaban en Strobl, una ciudad 10 kilómetros al oeste. La información venía de un teniente de la Wehrmacht que pertenecía al Movimiento de Libertad Austriaco, organización clandestina que había surgido en oposición a los nazis. El teniente ofreció conducir a los agentes estadounidenses a Strobl con su intérprete, un soldado alemán, y tener un segundo automóvil con otros miembros del movimiento siguiéndolos. El camino a Strobl estaba congestionado con remanentes del sexto ejército Panzer SS retirándose ante los soviéticos. Los uniformes de la Wehrmacht del teniente austriaco permitieron pasar sin problemas. La guerra efectivamente había terminado, y la mayor parte de las SS, como el Wehrmacht, estaban contentas de detener la lucha. Eran principalmente fanáticos y la resistencia subterránea lo que preocupaba ahora. En Strobl, el burgomaestre admitió con voz temblorosa que el grupo Kaltenbrunner había estado alojándose en una finca en las afueras del pueblo. Varios hombres vestidos de civil siguieron, pero no detuvieron a los agentes cuando caminaron hacia la casa. Allí fueron recibidos por una mujer rubia grande de aproximadamente 38 años, quien inmediatamente reconoció que era la señora Ernst Kaltenbrunner. Con ella estaban sus 3 hijos pequeños, pero no su esposo. Cuando se le informó que estaba arrestada para interrogatorio, varios hombres del grupo de guardaespaldas civiles finalmente hablaron. Su líder, en perfecto inglés, explicó que él y sus hombres habían sido personalmente instruidos por el general Kaltenbrunner para salvaguardar a la señora Kaltenbrunner y los niños. Sin embargo, solo el día anterior había escuchado en la radio que el general Eisenhower había ordenado a todos los civiles entregar sus armas a los burgomestres locales, y les había dicho a sus hombres que cumplieran. Por lo tanto, no tenían medios para llevar a cabo su misión asignada. Era evidente que la voluntad de resistir se había ido. Interrogada en el puesto de comando de la 80ª División en Vecklabruck, la señora Kaltenbrunner reconoció que su esposo había estado con ella en su finca de Strobl tan recientemente como el 3 de mayo. Había presidido una reunión a la que asistieron importantes funcionarios nazis. Hermann Neubacher, embajador en Belgrado, el general Gleis Hostenau, ministro en Croacia, el Gauleiter Rainer de Salzburgo, los jefes de área de inteligencia exterior de la RESHA Wilhelm Vanek y Wilhelm Hotel, el SS Oberführer Mühlmann Otto Skorzeny, líder de las unidades de sabotaje de la RSHA Kaltenbrunner, dijo: «Conocía bien el área de Alt-Aussee por las visitas de verano que había hecho cuando era el pequeño Himmler de Austria». Lo describió como de 43 años, 1,93 m de altura, pesando 100 kilogramos, de constitución poderosa y rasgos oscuros, con cicatrices profundas en ambos lados de su rostro. El 9 de mayo era el día de la victoria en Europa. La guerra oficialmente había terminado, pero Ernst Kaltenbrunner permanecía libre, escondido en algún lugar de las montañas Todesgebirge. Los agentes del CIC establecieron su base en Alt-Aussee, pueblo de 4.000 habitantes al final de un serpenteante camino de montaña, el último pueblo en el ascenso del Todesgebirge. Anidado en la costa oeste del lago Alt-Aussee, miraba a través del lago profundo y frío hacia el pico Trisselwand al este y sobre el Loser Alm en la costa norte hacia la cumbre nevada de la cordillera Todesgebirge. Alt-Aussee era para los vieneses lo que Lake Tahoe para los californianos. 3 Gauleiters tenían sus casas de verano allí: Konrad Henlein, Hugo Juri, August Eigruber. El príncipe Chlodwig Hohenlohe Schillingsfürst, el mayor terrateniente del Salzkammergut, nació y vivía allí. Hohenlohe, quien había vivido una década en Nueva York con esposa estadounidense, hizo intentos transparentes de congraciarse con los estadounidenses. Consiguió alojamiento para los agentes en el Hotel Eibel y oficinas en una de sus villas calle abajo. Los invitó a tomar té y se disculpó por su pobre hospitalidad, diciendo que los nazis lo hacían vivir en su granero.
Se estableció una red de informantes desde la lista blanca de antinazis y los miembros más conocedores y confiables del movimiento de libertad. Este último grupo estaba encabezado por Johann Brandauer, el asistente del burgomaestre. Los rumores proliferaban de que Kaltenbrunner, Ley, Aygruber, el Kreisleiter Stichnot de Gmunden y fuertes grupos de tropas SS y oficiales superiores de las SS se escondían en los recesos del Todesgebirge. Del 9 al 11 de mayo, trabajaron 16 o 18 horas al día tratando de obtener alguna pista sobre el paradero de Kaltenbrunner. El contacto más importante fue con Albrecht Geiswinkler, agente británico que había sido lanzado en paracaídas en el área el 20 de abril. Nativo de Bad Aussee, había sido reclutado en el Wehrmacht, había desertado en Francia, entregando un tren de suministros nazi a la resistencia francesa, y cuando el Tercer Ejército liberó Alsacia, se había entregado a los estadounidenses. Los estadounidenses lo habían entregado a los británicos, a quienes se asignó el área de Aussee para futura ocupación. Geiswinkler había descubierto que Wilhelm Waneck, jefe de la sección de inteligencia de la RSHA para el sureste de Europa, estaba operando una estación transmisora inalámbrica en la Villa Kerry ubicada en una colina en las afueras de Alt-Aussee. Trabajando con Waneck estaban su adjunto Wilhelm Höttl, Werner Goetsch, quien anteriormente había tenido el trabajo de Waneck y ahora era una especie de ideólogo jefe de la RSHA, y varios otros funcionarios nazis. Gracias al trabajo previo efectivo de Geiswinkler, los agentes pudieron arrestar a este grupo, sellar su cuartel general en la Villa Kerry y detener la operación de su transmisor. No sabían entonces que este era el centro de comunicaciones central para el reducto nacional y la única conexión de Kaltenbrunner con el mundo exterior. Su importancia y las actividades febriles del grupo Goetsch-Waneck durante el mes anterior fueron reveladas solo más tarde después de interrogatorios detallados. Por el momento, toda la atención estaba en localizar a Kaltenbrunner, y estas personas no dieron pistas sobre su paradero excepto la información de que había estado en Alt-Aussee el 3 de mayo. Durante esos 3 días, mientras buscaban rastros de los movimientos de Kaltenbrunner, identificaron diversos grupos sociales en Alt-Aussee, cada uno ocupado tratando de establecer su premisa antinazi. Había el grupo de artistas, con actores de cine Ernst von Klipstein y Lotte Koch, la estrella teatral vienesa Unterkirchner, el anciano compositor Wolf Ferrari, el sensacional pianista, compositor, director Peter Kreuder, autodescrito Cole Porter de Alemania, el compositor y director Nico Dostal, el tenor y actor de cine austríaco Johannes Histers y muchos miembros de la Orquesta Sinfónica de Viena. Más intrigante desde el punto de vista del CIC era el grupo de la vieja nobleza alemana de la condesa Platen y Herbert von Hindenburg, sobrino del mariscal de campo, porque vivía con ellos un tal Jan Shields, hombre de inteligencia holandés que afirmaba haber sido miembro de la resistencia antinazi, y cierto Norman Bailey Stewart. Shields dio varias pistas falsas sobre armas V3 supuestamente ubicadas cerca en un área ocupada por rusos y parecía en general empeñado en provocar incidentes entre rusos y estadounidenses. Un día Shields vino a la oficina para ofrecer información sobre el paradero del Gauleiter Aygruber y trajo a Bailey Stewart como su intérprete. Pronto se hizo evidente que Bailey Stewart estaba deliberadamente malinterpretando todo lo que Shields decía y estaba actuando muy anormalmente. De aproximadamente 35 años y extraordinariamente apuesto, mostraba su impaciencia con lo aburrido del asunto en cuestión. Interrogado solo, resultó ser el famoso oficial en la Torre de Inglaterra de los años 30, ansioso por contarle al mundo la secuela de aquellas tempranas actividades de espionaje, su trabajo para los nazis en la guerra recién terminada. Pero el grupo más prometedor de personas en Alt-Aussee era el que comprendía a la condesa Gisela von Westarp, Iris Scheidler, y el doctor Rudolf Praxmarar. Gisela von Westarp era la amante de Kaltenbrunner. Una rubia bonita de 22 años con ojos azules, vivaz y extremadamente inteligente, había estado trabajando en el cuartel general de Himmler en Berlín cuando Kaltenbrunner llegó de Viena a principios de 1943 para hacerse cargo de la RSHA. El 12 de marzo de 1945 le dio gemelos, Úrsula y Wolfgang, en un establo en Alt-Aussee. Uno de los padrinos de los gemelos era el médico personal de Hitler,
el doctor Karl Brandt. Iris Scheidler era la esposa de Arthur Scheidler, anteriormente ayudante de Heydrich y ahora de Kaltenbrunner. Tenía 30 años, una atractiva morena de sociedad, aparentemente decidida a pasarlo bien. Ella y Gisela eran buenas amigas con muchos del círculo íntimo de Hitler, especialmente Heinrich Hoffmann, el fotógrafo del Reich que había presentado a Eva Braun a Hitler, la propia Eva Braun, Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas y más tarde Gauleiter de Viena, y Hermann Fegelein, el general de las SS que actuaba como oficial de enlace entre Hitler y Himmler. El doctor Rudolf Praxmarar había sido una vez esposo de Iris, y todavía sentían gran afecto el uno por el otro. Había sido compañero de clase y amigo de Kaltenbrunner en la Universidad de Graz y luego se convirtió en médico prominente en Viena. Ahora era el jefe de hospitales de las SS y comandante militar de Alt-Aussee. Tenía aproximadamente 50 años, con personalidad genial y reputación de ser gran deportista, pero recibieron de informantes del Movimiento de Libertad en los hospitales de las SS una acusación contra él firmada por miembros de su propio personal. La acusación decía en parte: hasta 2 días antes de la entrada de la Fuerza de Tarea estadounidense en Alt-Aussee, Praxmarar mantuvo asociación activa con el sabueso Kaltenbrunner. No ha tenido miedo de albergarlo en el hospital y proveerle medicinas, comida y armas. Armas fueron cargadas en un automóvil de noche para ayudar a Kaltenbrunner a escapar a las montañas. Praxmarar, antes de la llegada de los estadounidenses, trató de forzar a varios de los pacientes en el Kampfgruppe Kaltenbrunner con el propósito de organizar una última resistencia en las montañas. También intentó obtener 100 hombres de Georg Geiswinkler para el mismo propósito. Bajo el pretexto de angina de pecho, llevó a la seguridad de su hospital al jefe de la Gestapo de Kaltenbrunner en Viena, el general de brigada de las SS Huber. Finalmente, en la mañana del 11 de mayo, recibieron su primera pieza sólida de información sobre la ubicación del escondite de Kaltenbrunner. Johann Brandauer reportó que el guardabosques de Alt-Aussee, miembro del Movimiento de Libertad, había visto al general Kaltenbrunner, Scheidler y 2 guardias de las SS 5 días antes en una cabaña llamada Wildensee Hütte, en lo alto del Todesgebirge. Aunque la pista tenía 5 días de antigüedad, tenía el mérito de venir de fuente confiable. Brandauer era uno de los colaboradores más cercanos y dignos de confianza. Brandauer trajo no 2 sino 4 guías austriacos, todos ex soldados del Wehrmacht. Dijeron que tomaría 5 horas alcanzar la cabaña. Todavía habría de 6 a 9 metros de nieve en el suelo y ninguna cobertura excepto ventisqueros en los últimos 4 kilómetros del camino hasta la cabaña. Tendrían que salir antes de medianoche para llegar bajo cobertura de oscuridad y mientras la corteza de la nieve todavía estuviera dura. El plan era sensible. El agente del CIC se vestiría con traje austríaco, lederhosen, chaqueta y sombrero alpino y zapatos con clavos. Se acercaría a la cabaña solo. Los austríacos no estaban dispuestos a acercarse más de 500 metros. Iría desarmado para no atraer fuego o despertar sospechas. Se haría pasar por transeúnte cruzando las montañas camino a Stirling, en el siguiente valle. Había muchos desertores del Wehrmacht y nazis huyendo cuyo modo de viaje más seguro y expedito era a pie sobre las montañas. Este plan sensato se ejecutó torpemente debido a que el mayor Pearson, comandante de la Fuerza de Tarea, insistió en enviar un escuadrón de sus soldados. Los argumentos lograron al menos el acuerdo de compromiso de que el agente del CIC tendría autoridad para usar el escuadrón de infantería de cualquier manera que considerara apropiada. Ordenó que permaneciera bien atrás y en el acercamiento a la cabaña se mantuviera bajo cobertura fuera de la vista. Esa tarde se envió por Gisela. Estaba extremadamente ansiosa por averiguar qué información tenían sobre Kaltenbrunner. Se le dijo que tenían algunas pistas y se le pidió que escribiera una nota instándolo a acompañar al portador a custodia segura con los estadounidenses en lugar de dejarse tomar y probablemente matar por los rusos. Después de un momento de reflexión, cumplió. Más tarde, esa tarde, fueron visitados por varias delegaciones del grupo Gisela-Iris, todos pescando información. Iris estaba aparentemente más preocupada por la seguridad de su esposo, Arthur Scheidler. Aunque iba a tener un bebé en 6 semanas,
Insistió en que se le permitiera acompañar cualquier patrulla que pudiera ir a las montañas tras él, argumentando que si ella estuviera presente no habría disparos por parte del grupo Kaltenbrunner. Pensando que podría ser útil de esta manera, se le dijo que podía venir, pero luego se echó atrás. Esa noche, a las 11:30 de la noche, la patrulla se reunió en la oficina del CIC para sesión informativa final. Los soldados de infantería, aunque se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, tenían algunas dudas sobre el plan como se delineaba y especialmente sobre ser guiados por ex soldados alemanes. Querían que quedara claro que si daban un solo paso en falso, los guías serían patos muertos. Después de salir vivos de la guerra, no querían morir con la paz y el hogar a la vista. Mientras partían a medianoche, el escuadrón de soldados cargados con rifles, granadas de mano y municiones parecía hacer tanto ruido como una compañía de tanques rodando por las calles. Sería evidente para la gente del pueblo que una patrulla estaba saliendo. Caminaron pasando el Hotel Sea, donde estaba acuartelado uno de los hospitales SS de Praxmarar, pasando Fischerdorf a lo largo de la costa del lago Altaussee, y luego comenzaron a subir. Había obstáculos inesperados. Árboles derribados por fuertes avalanchas de nieve yacían a través del camino, y el puente peatonal sobre el arroyo Stammern había sido arrastrado en las inundaciones de primavera. Arriba, a través de la madera, arriba, pasando la línea de árboles, serpentearon su camino, como serpientes sobre el sendero de horquilla. La infantería, cargada de armas y sin zapatos con clavos, los retrasó, y pronto fue claro que no podrían mantener su horario. 3 de los soldados, heridos por caídas, fueron dejados en el camino. A las 5 de la mañana, cuando el día comenzó a tocar el cielo, finalmente alcanzaron un paso cubierto de nieve desde el cual a través de anteojos podían ver la Wildensee Hütte. Yacía a través de una gran extensión de pendiente expuesta hacia abajo y luego hacia arriba por una larga cresta desnuda, justo debajo de la cresta. Sin embargo, decidieron proceder directamente a plena vista en lugar de tomar una ruta circular para ganar cobertura de riscos sobresalientes. Se estaba haciendo tarde, todos estaban completamente cansados de romper la corteza hasta la pantorrilla a cada paso, y la cabaña parecía estar completamente desierta. Detrás de una cresta de nieve a unos 300 metros de la cabaña, dejaron a los 4 guías austriacos y lo que quedaba del escuadrón de infantería y trabajaron su camino alrededor al lado oeste ciego de la cabaña, aprovechando cualquier cobertura que hubiera. Mientras se reía de sí mismo por ser tan cauteloso al acercarse a una cabaña evidentemente desierta, escuchó una señal de llamada de pájaro a la derecha. No, era un pájaro, aparentemente tan solitario como se sentía. La cabaña, podía ver, era una típica choza alpina, 2 habitaciones, un refugio de madera, un porche que daba hacia abajo de la pendiente en la dirección de donde habían venido. Las persianas estaban cerradas herméticamente. No salía humo de la chimenea. No eran visibles huellas frescas en la nieve. Caminó hacia el porche y golpeó la puerta. No hubo respuesta. Probó la puerta y la encontró cerrada con llave. Pero entonces un gemido somnoliento vino de la habitación de la izquierda. Golpeó fuertemente la persiana de la ventana. Alguien salió de la cama y cruzó la habitación. La persiana se abrió, revelando un hombre de aspecto rudo de aproximadamente 35 años, no Kaltenbrunner. «¿Was suchen?», preguntó. Dijo en alemán de sonido muy estadounidense que tenía frío y quería entrar. Pero claramente no iba a invitarlo a entrar, así que fue directo al punto y le entregó la nota de Gisela para Kaltenbrunner. La leyó cuidadosamente, pero luego dijo que no conocía a estas personas, que era solo un transeúnte en su camino a Bad Ischl. En ese momento miró por encima del hombro pendiente abajo y vio a los 4 guías subiendo con rifles colgados sobre sus hombros. Observando que nada le había pasado, habían decidido que no había peligro. Rápidamente cruzó la habitación y tomó un revólver de sus pantalones colgando junto a la cama. El agente se retiró a la protección del lado oeste de la cabaña y el hombre cerró la persiana de golpe. Los guías, alarmados, trajeron a los 8 soldados de infantería en semicírculo alrededor del frente de la cabaña. Mientras se ejecutaba esta maniobra, el hombre en la cabaña abrió la puerta y salió al porche, quizás para negociar, pero cuando vio los refuerzos rápidamente reentró, cerrando de golpe y atornillando la puerta detrás de él. Con los hombres en posición, llamaron a los ocupantes a salir con las manos sobre las cabezas.
Durante 10 minutos siguieron repitiendo este llamado sin resultados. No deseando empezar a disparar, fueron al porche y comenzaron a derribar la puerta. Pero inmediatamente se abrió y 4 hombres salieron con las manos sobre las cabezas. Habían decidido venir pacíficamente después de todo. Dentro de la cabaña encontraron 4 rifles del Wehrmacht, 4 revólveres, gran cantidad de municiones, 2 pistolas ametralladoras y una ametralladora, esta última escondida en el hueco de la chimenea. También una caja de botellas de champán vacías, algunos bombones franceses, algunos cigarrillos estadounidenses libres de impuestos y gran cantidad de dinero falso estadounidense y británico. En el pozo de cenizas en la base de la chimenea había una foto de Kaltenbrunner con su esposa e hijos, copia de su último mensaje de radio a Fegelein para Himmler y Hitler, su tarjeta de identificación como jefe de la SIPO y SD, y sus discos de identificación metálicos como hombre número 2. Himmler era número 1 de la Gestapo y la Kriminalpolizei. Se interrogó a cada uno de los 4 hombres. 2 de ellos admitieron que eran guardias de las SS, pero afirmaron que no tenían conexión con Kaltenbrunner. Y Kaltenbrunner y Scheidler, aunque no había error al menos con el primero, se negaron a admitir sus identidades. Tenían papeles falsos, Kaltenbrunner los de un médico dado de alta del Wehrmacht y llevaba un kit médico y todos los accesorios usuales. Más tarde se tomó Dolores para explicar que estos papeles no eran falsificados, sino la identificación auténtica de personas fallecidas. Esta distinción bastante fina era característica de sus esfuerzos por aparecer como un caballero austriaco y un buen católico. Se mantuvo rígidamente en posición de atención durante el interrogatorio, tratando de crear una buena impresión inicial siendo sincero y cooperativo. Scheidler era la antítesis. No hizo ningún intento de ocultar su ira. Sus ojos destellaban furiosamente mientras cargaban pesadas mochilas en los 4 hombres para el viaje de regreso al pueblo. A las 11:30 de la mañana llegaron de vuelta a Alt-Aussee, donde aparentemente había circulado la noticia de que una patrulla de montaña estaba regresando. Una multitud estaba reunida en la calle del pueblo. Al pasar al príncipe Hohenlohe comentó: «Veo que tienen a su hombre Kaltenbrunner». Y al mismo tiempo Iris y Gisela se separaron de la multitud y corrieron y abrazaron a sus respectivos hombres. Kaltenbrunner y Scheidler ahora tuvieron que dejar caer sus máscaras. Con el tiempo, a través del interrogatorio y testimonio de Kaltenbrunner y otros, fue posible armar la historia de sus recientes esfuerzos por salvar algo de la derrota alemana. El 18 de abril Himmler lo había nombrado comandante en jefe de todas las fuerzas en el sur de Europa. Había reorganizado sus servicios de inteligencia como red de resistencia clandestina, dividiendo el comando entre Otto Skorzeny, jefe de las unidades de sabotaje, y Wilhelm Waneck, cuya estación de radio en la Villa Kerry mantenía contacto no solo con Kaltenbrunner y otros centros en el reducto y en Alemania, sino también con agentes de resistencia en las capitales del sur de Europa. Waneck, sin embargo, con Werner Goetz, Wilhelm Höttl y otros, concluyendo ya en 1943 que los nazis perderían la guerra, habían estado intrigando por una paz negociada con los aliados occidentales y un frente común contra Rusia. El plan era establecer un Estado austríaco independiente en rebelión contra el Reich nazi y apoyado por los angloamericanos. Goetz tenía valiosos contactos entre los socialistas vieneses y una idea había sido enviar a Karl Doppler a Estados Unidos para proponer el plan porque tenía los mismos grados masónicos que el presidente Roosevelt. Kaltenbrunner fue informado de esta conspiración y dio consentimiento tácito, aunque no podía participar activamente. Más tarde se involucraron otros socialistas, incluyendo a Karl Winkler, quien tenía contactos con América e Inglaterra a través de Draza Mihailovich, y Rafael Spann y el profesor Heinrich, quienes tenían un excelente contacto en Inglaterra, su amigo el mayor Christie en el Travellers Club, Londres. Los intentos en 1944 de contactar al mayor Christie por carta fallaron, sin embargo, y una oportunidad proporcionada por Mihailovich para entrar en contacto con la legación estadounidense en Belgrado se perdió cuando Belgrado fue ocupada. Finalmente, en marzo de 1945, según los informes de interrogatorio, Höttl fue a Suiza con el conde polaco Potocki, con cuya ayuda y la del príncipe Alois Auersperg
exoficial del Abwehr, implicado en el intento del 20 de julio de 1944 contra la vida de Hitler, pudo entrar en contacto con el señor Schulze-Gebernitz, miembro de la embajada estadounidense, y a través de él con Allen Dulles. A través de Auersperg y un doctor Kurt Grimm, representante del movimiento de libertad austriaco, Höttl también tuvo contacto con un señor Leslie de una comisión aliada en Berna. Los estadounidenses, se le dijo, no querían una fuerte influencia rusa en Austria y estaban particularmente interesados en la actitud de Kaltenbrunner hacia un estado austríaco independiente. Con esta información, Höttl, Vanek y Götz pudieron instar a Kaltenbrunner a establecer un gobierno austríaco rival al patrocinado por los rusos en Viena, que los aliados occidentales se negaron en abril a reconocer. Kaltenbrunner celebró 2 reuniones con miembros de este grupo de Austria Libre: Neubacker, Gleis-Horstenau, Muellmann, Heiler, Pschikril, Höttl, Götz y Vanek, en las que se discutió un gabinete provisional y se decidió que Kaltenbrunner, de acuerdo con los deseos estadounidenses, debería ser un asesor. Teniendo ahora plenos poderes en el sur de Europa, Kaltenbrunner estaba en excelente posición para usar sus servicios de inteligencia reorganizados como moneda de cambio con los aliados. El 26 de abril, en Strobel, Höttl reportó a Kaltenbrunner, Gleise-Horstenau, Neubacher, Muellmann, Vanek y Götz sobre los resultados de una segunda visita a Suiza. Se acordó en ese momento tratar de organizar una reunión entre Allen Dulles y Kaltenbrunner en Feldkirch, en Austria, cerca de la frontera suiza. Durante los siguientes días, Kaltenbrunner se reunió con el mariscal de campo Kesselring y el teniente general Winter en Königssee sobre el proyecto. Pero las arenas se estaban agotando. La guerra estaba llegando a un final inesperadamente rápido. Kaltenbrunner no podía continuar la salida política por más tiempo. Enfrentando captura mientras las tropas rusas y estadounidenses se cerraban, se retiró a Alt-Aussee para despedirse de Gisela y desde allí, con sus 2 guardias de las SS y su ayudante Scheidler, hizo el ascenso al escondite de montaña entre los riscos nevados del Totes-Gebirge. Interrogado brevemente por el 80º CIC en Alt-Aussee antes de ser enviado al Tercer Ejército y al 12º Grupo de Ejército, Kaltenbrunner dijo que había tenido la intención de bajar de su retiro después de que las cosas se hubieran calmado y, sobre la base de las fuerzas clandestinas bajo su comando, su proyecto de Austria Libre y su conocimiento del bolchevismo, llegar a términos con los aliados occidentales. Si hay un hombre en Europa que conoce el bolchevismo, soy yo. Se permitió a Gisela e Iris una última despedida llena de lágrimas antes de enviar a los 2 hombres a cuarteles superiores. Había un plan en marcha que nunca se materializó: detener a Kaltenbrunner hablando con el general Eisenhower y luego emitiendo una declaración llamando a la resistencia clandestina a terminar toda resistencia. Durante interrogatorios subsiguientes, Kaltenbrunner permaneció muy cooperativo, decidido a establecer su coartada. En el Tercer Ejército dijo que con el consentimiento de Hitler comenzó en 1945 a usar el servicio de inteligencia exterior para contrarrestar la influencia perniciosa de Ribbentrop y encontrar una salida política. Escribió una carta a su esposa, Liesl, claramente diseñada para ojos estadounidenses. Mi propio destino yace en las manos de Dios. Estoy contento de que nunca me separé de él. No puedo creer que se me considere responsable de los errores de nuestros líderes, porque en el corto tiempo de mi actividad me he esforzado mucho por una actitud razonable, tanto interna como externa. Deberían haber prestado más atención a mis palabras. No tenemos propiedad que valga la pena mencionar. Quizás el único recurso para ti será mi pequeña colección de sellos. ¿No era mi deber abrir la puerta al socialismo y la libertad como los imaginábamos y deseábamos? No he perdido la esperanza de que se descubra la verdad y de una decisión legal justa. Pero nunca negó su relación positiva con Hitler, una aparentemente bordeando la adoración. Su subordinado Wilhelm Höttl dijo de él que estaba fascinado por Hitler, creía en él sin reservas, creía que tenía una misión de servir a Hitler con toda su RSSHA. Llegó a creer que Hitler era el hombre enviado por Dios. Esto se desarrolló en una manía. En julio, Kaltenbrunner fue enviado al centro de interrogación británico 020 en las afueras de Londres.
Allí, en un momento en que los horrores de los campos de concentración estaban saliendo a la luz, fue tomado como el primer prisionero que había jugado un papel significativo y responsable en el programa de exterminio. Se le dio tratamiento de tercer grado. El resultado fue que de allí en adelante no solo no cooperó, sino que se negó incluso a admitir que tenía alguna responsabilidad en el sistema nazi. Se negó a admitir que conocía hombres que habían sido sus asociados más cercanos. Negó que alguna vez había estado cerca de un campo de concentración. Se negó a admitir que firmó órdenes encarcelando personas en campos de concentración. En resumen, negó desde ese momento cualquier conexión con crímenes nazis o personas responsables de tales crímenes. Fue llevado a Nuremberg para el juicio con esposas, el único de los 21 principales acusados tratado de esta manera. En noviembre, 2 semanas antes de la apertura programada del juicio, se estableció un plan de seguridad. Los comandantes militares estadounidenses estaban ansiosos sobre asesinos solitarios, y Robert Ley había logrado suicidarse a pesar de las elaboradas precauciones supuestas. Kaltenbrunner parecía demacrado y pálido. Claramente mostraba los efectos de lo que había pasado desde el 12 de mayo. No dio indicación de querer recordar. Parecía como si se hubiera hipnotizado a sí mismo en un estado de olvido completo. Solo cuando se mencionó el nombre de Gisela, asintió y hizo varias preguntas sobre ella y los gemelos, pero eso fue todo. En el día de apertura del juicio, para gran decepción de todos, Kaltenbrunner no estaba en el banquillo de los prisioneros. Había sufrido una hemorragia cerebral la noche anterior. Pasaron 3 semanas antes de que estuviera lo suficientemente bien para hacer su declaración. No creo haberme hecho culpable en el sentido de la acusación. El 10 de diciembre estaba presente en la escena descrita en el comunicado de prensa de la Oficina de Relaciones Públicas del Tribunal Militar Internacional. Ernst Kaltenbrunner recibió una bienvenida fría de sus coacusados cuando hizo su aparición inicial en el juicio el lunes por la tarde. Al entrar en el banquillo de los prisioneros, justo antes de que comenzara la sesión de la tarde, no se le ofrecieron manos de bienvenida para saludarlo. Cuando ofreció estrechar la mano de algunos de los acusados, hubo una reticencia notable de su parte. Tomando su asiento en el banquillo entre Wilhelm Keitel y Alfred Rosenberg, intentó entablar conversación con sus vecinos sin mucha suerte. Cuando fue abordado por su propio abogado defensor, Kaltenbrunner extendió su mano. Su abogado, sin embargo, con estudiada casualidad había cerrado sus manos detrás de su espalda. Caminó al lado de Kaltenbrunner durante el intermedio esa tarde, reconoció a la gente y hizo señas de que quería hablar. Eso no estaba permitido. Ese día había recibido por correo una nota de Gisela para él, una nota de amor juvenil diciéndole que su corazón nunca debía enfriarse, que estaba pensando en él y siempre lo amaría. Se la entregó a Kaufmann, abogado defensor de Kaltenbrunner. El corresponsal de AP Daniel de Lutze, sin embargo, quien estaba hablando con Kaufmann en ese momento, se la apropió y escribió una historia sobre ella. Kaltenbrunner presumiblemente nunca descubrió que Gisela mantenía las llamas del hogar ardiendo. Más tarde esa semana, Kaltenbrunner sufrió una recurrencia de la hemorragia cerebral y no pudo regresar al banquillo hasta enero, pero sobrevivió a través de todo el juicio, para ser ahorcado el 15 de octubre de 1946, con 11 de sus coacusados.